Cierre sus ojos, ponga la mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por este momento de amor, de compañerismo, de gracia y de favor. En esta mañana queremos pedirte, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, que ministres a nuestra vida y que tu palabra pueda ser esa dirección para poder entenderla, para poder atesorarla y para poder aplicarla en nuestra vida y hacer que tu reino venga a nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjalo así. Amado, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis? Hace unos días meditaba y llegué a pensar, ¿por qué tantas personas a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? ¿Por qué hay tanta confusión a veces? ¿O por qué algunos cristianos que estaban en la iglesia, que tenían principios bíblicos, después violan esos principios bíblicos? Y lo que ellos hacen lo llaman como bueno, cuando es malo. Y yo me ponía a pensar el por qué. Y teniendo una plática con el Espíritu Santo me llevó al libro de Génesis y me mostró el por qué en la vida de muchos cristianos llega la confusión, llega la duda, llega la incredulidad y llega la destrucción. Y es sorprendente que muchos cristianos o muchas personas no nos damos cuenta que el enemigo es el padre de toda mentira. Y ese padre de toda mentira, ¿quién es? Satanás. Y a veces nosotros le hacemos más caso a Satanás que a Dios mismo. ¿Y sabe por qué? Porque no conocemos la voz de Dios. Y la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. Y a veces confundimos la voz del enemigo con la voz de Dios. Y eso nos lleva a hacer cosas que son completamente contrarias a la perfecta voluntad de Dios. Y nosotros estamos pensando y creyendo que es bueno, que estamos haciendo lo correcto. No, es que una cervecita no hace daño, es para la digestión. Un cigarrito no hace daño, un pequeño coqueteo no hace daño, es comunicación. Y a veces confundimos la palabra. Y vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y aquí quiero enfocarme en el 7. Si leemos el capítulo 1, Dios creó los cielos y la tierra y separó. Pero vamos al capítulo 2, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿qué? Ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles que estaban en el centro del huerto. Y vámonos al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén,
para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios. ¿Qué hizo Dios? Mandó. No solamente comentó o sugirió, mandó. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Ciertamente ¿qué? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Que no comiera del fruto. Porque el día que comiera, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Ciertamente morirás. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Versículo 21, perdón. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Vámonos al versículo 3, al capítulo 3, perdón. Pero la serpiente, versículo 1, era astuta. La serpiente era el mismo diablo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Mire, el diablo conocía. El diablo estuvo por ahí escondido en la plática que tuvo Dios con Adán. Y en realidad, Dios no le dijo eso a Adán. Dios le dijo que no tenía que comer de un árbol. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ve el diablo cómo entró, cómo el diablo entra de una manera muy sutil. Y el diablo empieza a poner en evidencia la voz o la palabra de Dios, y el diablo le dice: con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, como tratando de darle la carnada para que Eva hiciera una conversación con el diablo. O sea, para que Eva tratara de decirle al diablo que no era así como el diablo pensaba. El diablo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Al diablo usted no tiene que recordarle que eso es malo, o no tiene que recordarle que eso es bueno, porque el diablo lo sabe. Y a veces queremos nosotros ser más, queremos ser muy sabios, todos muy astutos, y a veces nosotros queremos enseñarle al diablo. Queremos decirle lo que es bueno y lo que es malo. Y es el peor error que podemos cometer. El peor error que cometió Eva es empezar a tener una comunicación con el diablo. Porque el diablo es el padre de toda mentira. Y luego dice: y la mujer respondió. Al responder la mujer al enemigo, la mujer ya había entablado una conversación. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocarás. ¿Dónde Dios le dijo a la mujer que no tenía que tocarlo? Nunca le dijo eso. Pero fíjese, cuando el diablo empieza a tener una conversación con la serpiente, con el enemigo, la mujer empieza a contaminarse. Y ella empieza a echarle un poquito más también de su granito. Y empieza a decir cositas que no dijo Dios, pero que ella pensaba que Dios daba a entender. Dígale al que está a su lado: nunca trates de pensar lo que Dios ya ha determinado en tu forma de pensar. Porque a veces leemos la palabra, ¿no? Hay muchas sectas que se están levantando y están atrapando a muchos jóvenes y les están hablando de la supergracia, haciéndoles creer de que ellos ya nacieron siendo salvos, con que ellos reciban a Jesús como Señor y Salvador. Ellos pueden seguir pecando y seguir pecando, seguir chupando, seguir nadando con mujeres y hacer lo que quieran. De todas maneras, Dios es un Dios de amor. Gracias, hermano Solo. Y Dios los va a perdonar. Y hay muchos cristianos, jóvenes y aún adultos, que han caído en ese error de la supergracia.
Y dice, no, no importa que yo peque, el día que yo me muera, yo ya recibí a Cristo en mi corazón y yo me voy a ir con el Señor. No, 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 no. No confunda la palabra de Dios. Dios ya dejó escrita su palabra. Y dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Y ve que lo que dice el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no qué? No moriréis. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Estaba diciéndole a la mujer que Dios, ¿qué? Era mentiroso. Porque Dios le dijo que si comía de ese árbol, ¿qué le iba a pasar? Se iba a morir. Y el diablo le dice, no morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no morirás. Y ahí entra la mentirota. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cheque. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando tú empiezas a entablar una relación con el enemigo, cuando tú empiezas a tener una conversación con el enemigo, tus sentidos empiezan a confundirse. Y lo que es malo, empezamos a verlo como bueno. A lo que le tememos, empezamos a verlo atractivo. Y empezamos a acercarnos. Empezamos a tener relaciones con personas no correctas. Empezamos a hacer vidas nuevas sin ordenar la vieja manera de vivir. Mire, Dios me está trayendo un peso muy fuerte sobre esta iglesia. Hay muchas personas que Dios está restaurando sus vidas, pero estas personas quieren empezar una vida nueva, pero sin pedirle a Dios que les ayude a ordenar su vieja vida, porque hay cosas pendientes que se dejaron. Hablando de una relación, tal vez usted viene de una relación fracturada y usted viene separado de su pareja, la cual fue casado con ella, y usted empieza a tener una nueva relación sentimental o amorosa con otra persona, y usted no ha arreglado su situación pasada. Usted está cometiendo un gravísimo error. ¿Me explico? Y usted empieza a tener una nueva relación amorosa y usted no ha ordenado su vida pasada. Posiblemente usted ya terminó su relación pasada por X causa, pero usted tiene que ordenarla. Porque si usted empieza a andar con otra persona que no es su pareja, que no es su esposo, y estando usted casado con otra persona en el pasado y tiene una relación, usted que está cometiendo un muy grave error, muy grave error. Pero el diablo le hace creer que no tiene nada de malo. Y tenemos que tener mucho cuidado en cómo el enemigo se mueve. No tiene nada de malo que hables mal del pastor. No tiene nada de malo que no des tus diezmos si no te alcanza. Y el diablo empieza a meternos mentira. Y nosotros empezamos a creerla. Así es como el diablo trabaja y empieza a secar la vida de un cristiano. Dígale al que está a su lado, no te dejes engañar. Pero dígaselo con determinación, no te dejes engañar. A ver, póngase de pie y vaya con 3 personas y dígales, no te dejes engañar, yo sí te amo. Y dele un abrazo. Porque el diablo le hace creer, mira, el hermanito que está allá abajo no te ama. Salga de su lugar y dígale a 5 o 3 personas, no te dejes engañar, yo te amo en el amor del Señor. Ya nomás le dije a 3, ya puede sentarse. ¿Alguien ya saludó a mi amigo Goyito y le dijo que lo ama? A ver, Nachito, ve con mi hermano Goyito que está aquí. Ese hombre apuesto de barba de candado, allí mira a tu lado, allá arriba. A ver, Goyito, ponte de pie, Goyito. Y dale un abrazo y dile que lo amas en el amor del Señor. Porque el diablo es bien astuto. Diga usted, cochino diablo.
Pero dígale así como yo, cochino diablo. Pero échele enjundia, cochino diablo. Sí. El diablo le hace creer a usted que Dios es un Dios cruel, que Dios es un Dios iracundo, y no es así. A veces fallamos y cometemos errores y el diablo te dice, Dios ya no te quiere porque eres un pecador. Dios ya no te quiere porque le fallaste al Señor. ¿Quién dijo que Dios no lo quería? Y a veces no la creemos. ¿Y qué hacemos? Dejamos de congregarnos en la iglesia, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de orar porque el cochino diablo te dice, Dios ya no te escucha. Y lo hacemos. A veces dejamos de venir a la iglesia porque caemos en la trampa del diablo y el diablo te dice, la gente en la iglesia no te quiere porque son unos hipócritas. Y caemos en la mentira del diablo. A veces el diablo engaña a muchos cristianos y les dice, la gente de la iglesia no te ama porque cuando tú necesitabas les pediste dinero prestado y no te prestaron. La gente no te quiere. Es una mentira del diablo. A mi vida han llegado personas a pedirme dinero prestado y yo tengo eso en mi corazón, siempre lo he tenido, no prestar dinero. Porque he visto cómo muchos sufren de que prestan dinero y después hasta el habla se les prohíbe. Y mucha gente le ha hecho creer al diablo que yo no los amo porque yo no les presto dinero, y no es así. Yo amo a esas personas y les demuestro mi amor, no dándoles dinero, sino simplemente diciéndoles, sabes que no tengo para prestarte. Bueno, no te voy a prestar ese dinero, pero yo te voy a dar una ayuda. Esto es para ti, no me lo debes, tómalo. Pero a veces el diablo llega. Ay, Juanita no te quiso prestar dinero, es que es bien tacaña, es bien agarrada, esa mujer no tiene el amor de Dios y es parte del equipo de 12 principal del pastor. Cochino diablo, diga conmigo, cochino diablo. Una vez estaba aquí uno de mis 12 predicando la palabra de Dios, no digo quién porque no me gusta balconear, y de repente escuché un comentario que él decía, es que los hermanos que están enfrente estaban burlándose de mí, porque estaban hablando y posiblemente recordaron algo y se sonrieron, y ya el que estaba compartiendo llegó a pensar que uno de los que estaban ahí de ustedes estaba burlándose de él por compartir. ¿Quién hizo creer eso a este hombre? ¡Cochino diablo! ¿Quién te hace creer que tu esposa no te ama? ¡Cochino diablo! Hijo de familia, hijo de casa, ¿quién te hace creer que eres una escoria y eres una vergüenza para tu familia? ¡El cochino diablo! Sí. ¿Y qué hacen los hijos? Ahí se andan creyendo. Ahí el diablo les anda diciendo, no, tus papás no te entienden, tus papás no te comprenden, tus papás no ven por ti, pero fulano sí puede ver por ti, sutano sí ve por ti. Cochino diablo. Diga conmigo, cochino diablo. Ahí anda la mujer, ay, es que mi esposo no me quiere, mi esposo no me ama, y de repente llega otro varón muy discretamente y muy normalmente, Dios le bendiga, hermanita, ¿cómo está? Y el diablo dice, mira, ese hombre como que quiere contigo. Ya la mujer empieza. Y el hermanito llega a la iglesia y la mujer, ¿quién te hizo creer que ese hombre te estaba apelando para otra cosa? Cochino diablo. Sí. Porque después esa hermanita que había sido lastimada por su esposo, ya no sueña con su esposo. Ahora sueña con el hermanito de la iglesia que le dijo, Dios le bendiga, hermanita. Cochino diablo. ¿Quién te hace creer que eres Juan Camaney, que mascas chicle, que pegas, que bailas tango y pegas duro y que tienes viejas de montón? ¡Cochino diablo! Hay unos que andan ahí enseñando su musculatura en el Face y una panzota de barrigón y se creen los divinos rostros. ¿Quién te hace creer que eres más importante que tu hermano que está a tu lado? ¿Quién te hace creer que eres más grande que la persona que está a tu lado? Cochino diablo. ¿Quién te hace creer que no vales nada? Cochino diablo. ¿Quién te hace creer que no eres amado? Cochino diablo. ¿Quién te hace creer que no tienes la capacidad de poder alcanzar y conquistar? Cochino diablo. Y a veces nosotros nos dejamos engañar
por las mentiras del enemigo. ¿Está conmigo? Versículo 6, si vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su mujer, dio también a su marido, el cual comió a sí mismo, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Versículo 7. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Sabes? Cuando caemos en la mentira del enemigo, lo primero que vamos a hacer es escondernos de Dios. Cuando tú crees en una mentira del diablo, lo primero que te va a mostrar que caíste en una mentira del diablo es el que tú no vas a querer estar cerca de la presencia de Dios. Es el que vas a empezar a incomodarte en la casa de Dios. Y dice la Biblia que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Se escondieron entre los árboles del huerto. Versículo 9 más. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañía me dio del árbol y comí. Ya sabe usted la historia. Y el día de ayer que fuimos al evento de hombre a hombre con algunos amigos, me impactó tanto una predicación de un hombre que hablaba acerca de la caída de Adán y de Eva. Y quiero compartirle un poco de esos puntos que vienen a complementar el mensaje que Dios empezaba a darme, que veo que estamos batallando mucho. Y la pregunta que le hago a usted: ¿qué es lo que lo hace dudar de Dios? Cuando una persona empieza a poner en evidencia un mandato de Dios, una instrucción de Dios, una orden de Dios, cuando una persona empieza a querer calificar si es buena o es malo, algo que ya está establecido y escrito por Dios, esa persona literalmente está dudando de la palabra de Dios. Cuando una persona empieza a cuestionar y a pensar de que posiblemente la instrucción que Dios ha dado no es la correcta, o empieza a andar por las ramas y a buscarle por otro lado, esa persona está dudando de Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que te hace dudar de Dios? Yo le pregunto a usted, a ver, vamos a ver, no quiero balconear a nadie. ¿Cuántos tienen aquí más de 2 años en la iglesia? Que levante su mano. Perfecto, baje su mano. 2 años. ¿Alguno de los que han levantado su mano ya leyeron la Biblia completa? Si usted levantó la mano, si usted tiene más de 2 años y usted no ha leído la Biblia completa, déjeme decirle que usted está dudando de Dios. No, pastor, yo creo todo lo que la palabra de Dios dice. Pues si verdaderamente lo creyeras, tú buscarías el consejo, atesorarías la palabra y la estarías leyendo. Dámelo. Yo nací en el evangelio. Yo duré, para poder tener una relación seria con Dios, más de 30
34 años. Y en toda esa historia de 34 años nunca leí la Biblia completa. A veces leía la Biblia porque mi papá me obligaba a leerla. A veces leía la Biblia por tratar de tapar cierta falta de conciencia, tratar de sentirme tranquilo por un momento. Pero no leía la Biblia. ¿Por qué? Porque no deseaba leer la Biblia, porque no me importaba lo que Dios dijera. En otras palabras, yo dudaba de la palabra de Dios. Yo no tenía esa seguridad de que la palabra de Dios era tan seria y tan real. Por eso no la buscaba. Y muchos cristianos no leen la Biblia. ¿Por qué? No porque no tengan tiempo. No porque se les haga aburrida. No porque sus ojos ya no les ayuden. No, simplemente porque no les interesa. Y no les interesa porque no confían en la palabra de Dios. Porque dudan de la palabra de Dios. Se lo digo porque yo lo viví. ¿Qué es lo que te hace dudar de Dios? ¿Qué es lo que nos hace dudar de Dios? ¿Sabe? A veces llegamos a pensar que no vale la pena leer la Biblia. Porque así como la leemos, se nos olvida lo que leemos. ¿Cuántos han llegado a pensar eso? Yo lo llegué a pensar. Yo lo llegué a pensar, créamelo. No vale la pena. Yo tengo una mente de teflón. Yo decía, yo leo un versículo, leo un capítulo y el día de mañana me preguntan, ¿qué leíste? Ay Dios, ¿qué leí tú? ¿Qué libro leí? ¿Qué capítulo era? No me acuerdo. Y una de las cosas que nos hacen dudar de Dios, ayer lo aprendimos, Hugo, es la amnesia espiritual. A veces se nos olvida lo que Dios nos ha instruido en la palabra. A Eva se le olvidó. Se puede decir que Eva tuvo amnesia. Dios le dijo, no vas a comer de ese árbol porque el día que comas de ese árbol vas a morir. Y el diablo llega y le pone florecitas y le prepara el camino con rosas. Y el diablo le dice, no morirás. ¿Sabe el Dios que el día que comas de ese árbol serás como Él? Y Eva se llenó de amnesia. Ay, no me acuerdo lo que Dios me dijo. No recuerdo bien. No me acuerdo que Dios dijo que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Me puedo aventar una chelita, no hay problema. Y se avienta una chelita y luego una chelota y se avienta la chela a su vecina. A veces caemos en ese error. ¿Cuántos varones tienen problemas con su esposa? O su problema tiene problemas en la relación sexual y tienen tiempo que los varones no pueden tener una buena relación con su esposa y van y buscan otra mujer y se excusan. Es que mi esposa no me atiende, es que mi esposa no se preocupa por mí. Yo tengo que solventar mis necesidades, pastor, y tengo que desahogarme. Por eso fui con fulana. Ah, cochino diablo. Es que ya mi esposa no me llama la atención. Por eso voy a buscar la manera de excitarme un poco mejor viendo pornografía. Y se nos olvida que la Biblia dice que nos cuidemos de los deseos de los ojos. A veces se nos hace fácil. Padecemos amnesia y de repente alguien nos ofende, alguien nos agrade, alguien hace algo incorrecto en contra de nosotros. Puede ser con o sin razón alguna. Y se nos olvida que Dios dijo, perdona al que te ofende. Ama a tus enemigos. Y en lugar de amarlos y de perdonarlos, los odiamos. Los evitamos. Les cortamos el habla. Porque se nos olvidó la palabra. Y eso es lo que sucede. Hay algo que se llama amnesia espiritual. Y cuando el hombre se le olvida lo que Dios le ha hecho, está padeciendo esa amnesia. Hay muchos cristianos que se les olvida lo que Dios hizo en sus vidas en el pasado. Se les olvida de dónde Dios los sacó. Sí. Y es por eso que muchos cristianos empiezan a dejar de venir a la iglesia. Es por eso que muchos cristianos empiezan a dejar de buscar a Dios como deben de buscarlo. Empiezan a ser indiferentes con Dios. Empiezan a ser intolerantes con Dios. Porque se les olvida.
A veces venimos a la iglesia y estamos con una cara, híjoles, que ni el diablo mismo la soporta. Con tanta indiferencia. Se nos olvida que Dios nos sacó de las deudas financieras y no diezmamos ya no ofrendamos, ya no hacemos el mismo gozo. Se nos olvida que Dios nos sacó de la miseria, de la basura, de la escoria, de la suciedad, para engrandecer su nombre, y nos escondemos en una cueva sin predicar la palabra de Dios. Se nos olvida lo que dice la palabra, que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, prediquen la palabra. Se nos olvida, ¿por qué? Porque tenemos amnesia espiritual. Qué triste es cuando a una persona se le olvida lo que Dios ha hecho en su vida pasada. A veces se nos olvida quiénes somos en Dios y quién es Dios en nosotros. Sí. A veces se nos olvida esas grandes promesas de victoria, de conquista, y dejamos de apropiarnos de ella, dejamos de soñar en ellas y empezamos a caer en una frustración, en una depresión, porque se nos olvidó lo que Dios nos prometió. Créame que yo tengo años pidiendo a Dios por mis hijos, que Dios tenga un encuentro con ellos. Yo veo a mis hijos aquí compartiendo la palabra de Dios. Y Dios me prometió que mis ojos no se cerrarán hasta que yo vea a mis hijos hablando de la palabra del Señor. Y créanme que muchas veces el enemigo ha llegado a querer robar esa promesa y hacerme dudar. Y a veces he llegado a pensar: ¿para qué oro ya por mis hijos? Si de todas maneras no cambia. Si de todas maneras no entiendo, ¿para qué? ¿Para qué me sigo esforzando tanto ayunando por ellos? Y a veces caemos en esa amnesia espiritual. Se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús. Se nos olvida lo que podemos hacer. Porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se nos olvida. Y a veces dejamos de predicar la palabra de Dios, a veces dejamos de esforzarnos. Yo recuerdo que en una ocasión Dios me habló a través de un hermano y me dice: el Señor te dice que tú te preocupes de los asuntos de Dios, que tú te encargues de su obra, que tú trabajes para Él, y Dios se va a encargar de tus asuntos, y entre tus asuntos está tu familia. Y como no veía respuestas completadas y cumplidas, empecé a debilitarme en mi esfuerzo por la obra de Dios. Empecé a sentarme más en las cosas terrenales, a desenfocarme de Dios, dejar de trabajar para la obra de Dios con esa pasión, con esa entrega, con ese sueño, con esa enjundia, como decimos por aquí. ¿Por qué? Porque llegué a pensar de que lo que Dios me había prometido, de que yo me esforzara en trabajar, no se iba a cumplir. Padre de familia, madre de familia que estás aquí, yo no sé cuánto tiempo estás orando por tus hijos, sean meses, sean años, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir, que si Dios te dio una promesa y Él dijo que Él pelearía la batalla por ti, que Él sabría a tus hijos, Él lo va a hacer. Yo no sé cuántos tiempos estés luchando y batallando con tu esposo, que Él no quiera nada de Dios, mujer. Pero si Dios te dijo que Él iba a salvar a tu esposo, Él lo va a hacer. Yo no sé cuánto tiempo estés luchando aquí, joven y señorita, con una adicción y con un problema. Pero si Dios te dijo que tú ibas a ser libre por la sangre de Cristo Jesús, tú vas a ser libre. Pero a veces nos creemos de las mentiras del diablo y decimos: no, ya tengo tantos años metiéndome cochinada, siendo alcohólico, siendo un borracho, ya mi vida no va a cambiar, mejor me voy a meter completamente a la porquería. Porque mi vida no va a cambiar. A veces renunciamos a un sueño porque lo vemos inalcanzable, porque lo vemos imposible.
Cuando Dios nos dijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si hay algo por lo cual estás a punto de renunciar, si hay algo que posiblemente anhelas y has luchado, y hoy has decidido renunciar a ello y no seguir en ello, porque no ves resultados, déjame decirte que el que te está trayendo esos pensamientos es el cochino diablo. Porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Y todo lo que tú pidas al Padre en el nombre de Jesús, lo vas a recibir. Pero a veces el cochino diablo nos hace creer que Dios es mentiroso y que Dios no va a cumplir su promesa. Cochino diablo. Yo quiero que en esta hora se ponga de pie. Si usted quiere experimentar la bienaventuranza, los que estamos yendo a células sabemos lo que son las bienaventuranzas. Y un hombre bienaventurado, dice, significa supremamente bendecido, grandemente bendecido. Y si usted quiere experimentar la grandeza y la supremacía de Dios, usted tiene que creer en Él, confiar en Él y apropiarse de todas las promesas que Él ha depositado en su palabra para usted. Cuando han llegado momentos de duda a mi corazón, de incertidumbre, hay algo que me ha ayudado mucho. Algún día que usted tenga la oportunidad de ir a su bendecida casa y tenga la oportunidad de ir a mi cuarto, donde solamente no cualquier persona puede entrar a mi cuarto, solamente personas de mucha confianza. Si usted entrara a mi cuarto, usted vería ahí que yo tengo un muro lleno de promesas escritas por mi letra, con mi puño. Y posiblemente tenga una letra fea, porque mis hijos me dicen, papá, tienes una letra a la cual no le entiendo lo que dices. Y yo no la quería creer. Una vez fuimos allá a un lugar y llené unos documentos y mi esposa me decía, Daniel, es que escribes bien feo. No, yo no escribo feo, escribo mejor que tú, mi letra está más bonita que la tuya. Y los dos llenamos un documento y a mi esposa sí le entendieron lo que ella escribía y a mí no me entendieron. Pero no me importa la letra que tenga. Y a veces tengo faltas de ortografía, sí, porque soy malo para la ortografía. Mi maestra es mi esposa. Cuando tengo que escribir un mensaje, le digo, ¿esta es con B de burro o con B de vaca? Pero escribo yo mis promesas y las pego en mi cuarto. Y cuando la duda ha querido llegar a mi corazón, el Señor me dice, levántate y ve al muro de las promesas que yo tengo contigo. Y voy, hermano Juanito, a ese muro y empiezo a leerlas. Y hay un texto que me impacta tanto. Me dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás dará a tu trigo por comida a tus enemigos. Los extraños verán el vino, que es el fruto de tu trabajo. Y digo, el fruto de mi trabajo son mis finanzas y mi trigo es mi familia. Una promesas de Dios. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Son promesas que tengo de Dios. Y cuando termino de leer esas promesas, mi espíritu se llena de fe y vuelvo a luchar por mis hijos con pasión. Porque alguien que confía en Dios no pone su mirada en las realidades.
Alguien que confía en Dios pone su mirada en las verdades eternas. Y muchas veces, amados, una realidad va a ir en contra de una verdad. Y tenlo por seguro que si tú dudas de Dios, lo más probable es que las realidades terminen por convertirse en verdades en tu vida. Por si tú eres una persona que le crees a la palabra de Dios, es una garantía que las realidades que tú estés viviendo en este momento, en este presente, terminarán desvaneciéndose y podrás ver las verdades que Dios ha prometido. Todo lo que Dios ha planeado para ti se cumplirá. Alguien me dijo en una ocasión: este auditorio, ¿para qué te sirve? Porque ve cómo trabajas, ganas almas y la gente se va. Y este lugar nunca lo vas a llenar. ¿Para qué sigues terminando la etapa? Mejor ya tapa ese auditorio y acaba con el sueño que Dios te dio. Y digo yo, cochino diablo. Porque Dios me dio una promesa: yo seré padre de multitudes. Y Dios dijo que este lugar iba a ser insuficiente. Y yo sigo creyendo en esas promesas. Cambio mis realidades por verdades eternas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te gustaría cambiar esa realidad que te está agobiando? Que en este momento te está destruyendo internamente, haciéndote creer que no vas a poder salir de la adicción que tienes, que no vas a poder resolver el problema matrimonial que tienes, que tus hijos no van a ser salvos, que posiblemente estás pasando una etapa difícil emocionalmente, que posiblemente financieramente estés mal y lo llegues a creer. Yo te invito en esta mañana que si tú hoy deseas ver la verdad de lo que Dios ha determinado, te invito a que vengas aquí al altar. Se ha puesto de pie o doblado de rodillas y le diga: Señor, hoy vengo ante ti a entregarte mis realidades y quiero llevarme tus verdades. Quiero creer en lo que tú has prometido, que tú me vas a dar. Quiero creer y vivir con la certeza y la seguridad de que si tú lo has dicho, tú lo harás. Hoy dejo toda incertidumbre. Hoy dejo toda duda. Hoy dejo toda inseguridad a los pies de la cruz. Y vengo a determinarme a creer en la promesa de Dios. Posiblemente tú estés pasando un momento difícil en tu vida y estés pasando por una enfermedad. Puede ser cáncer, puede ser diabetes, y el médico te diga: usted va a morir de esa enfermedad. Simplemente vamos a controlar esa enfermedad. Cochino diablo, porque Jesús dijo que Él llevó todas tus enfermedades. Y si tú estás batallando con una enfermedad, ven aquí, trae esa realidad a las plantas de Jesús y dile: Señor, hoy te entrego mi realidad, te entrego esta enfermedad, pero pido que me des tus verdades. Y la palabra dice en Isaías 53 que en la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Si puedes ponerme en el monte Calvario, estaba una cruz. Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy venimos como iglesia a entregarte aquello que nos agobia.